Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology. Hablemos hoy de la visibilidad en la astrología. ¿Qué es y para qué se utiliza desde el punto de vista tradicional? Y el hecho es que la visibilidad, específicamente refiriéndonos a lo que es la visibilidad de un planeta, es supremamente importante, especialmente al momento de indagar la condición, o mejor dicho, la dignidad planetaria de cualquier planeta en cuestión en cualquier carta horoscópica. Y seguramente allá afuera van a haber personas que van a leer el título de este video y que van a escucharme y se van a preguntar visibilidad en la astrología. Yo nunca había escuchado de eso. Había escuchado de planetas, de signos, de casas, de aspectos, de Mercurio retrógrado, de mi alma gemela, de la evolución en la reencarnación y ese tipo de cosas. Pero yo estoy aquí para decirles de que sí, ustedes han escuchado de la visibilidad en la astrología, lo que sucede es que probablemente la han escuchado de ella a través de términos aledaños que vamos a discutir más adelante. De dicho modo, no quiero que hayan personas allá afuera que piensen que estoy subestimando a mi audiencia, porque de la misma manera van a haber personas allá afuera que van a entender perfectamente a lo que me refiero por lo de visibilidad en la astrología. Y esta brecha entre estos dos grupos hipotéticos, que no son tan hipotéticos porque realmente existen, o sea, demuestra el grave problema que existe en la pedagogía astrológica contemporánea, que ya yo he señalado en otros videos y en otros canales, que es la crisis de la pedagogía astrológica, donde hay estudiantes que se hacen llamar estudiantes serios de la astrología, personas que son personas adultas, ¿verdad? Mayores de 21 años, digamos, ya con la edad del sol ya corriendo, y hasta astrólogos o personas que se hacen llamar astrólogos que no entienden qué es la visibilidad en la astrología y que de dicho modo no entienden los términos astronómicos más básicos al momento de hacer astrología. Y eso es una crisis, eso es verdaderamente un problema gigantesco en mi opinión. Y por eso es que en este canal nos dedicamos a hacer estos videos aburridos que no necesariamente son tan populares como otros que se dedican a venderle tonterías y a pregonar fantasías para acariciar los egos de muchas personas allá afuera. Y la realidad es que para ser un astrólogo, especialmente uno que se quiera llamar tradicional, hay que tener un dominio básico de lo que son los preceptos astronómicos más importantes al momento de hacer astrología, porque de esa manera y únicamente de esa manera vamos a lograr tener un entendimiento cabal de la ciencia y el arte milenaria de la astrología. Y por eso estamos haciendo este video, porque en este video nos vamos a referir específicamente a lo que es la visibilidad de los planetas. Esto es un video que va a ser una especie de mini taller para contestar todas las preguntas y aclarar todo lo que tiene que ver con la visibilidad en la astrología desde un punto de vista tradicional. Así que esto funge como una especie de preámbulo e introducción para dar paso al comienzo de este mini taller. Ahora bien, ¿a qué nos referimos por visibilidad? ¿Verdad? Obviamente nos estamos refiriendo a poder ver un planeta. Cualquier planeta del septenario tradicional. El Sol, la Luna, Mercurio, Venus. Claro está, cuando nos referimos a visibilidad nos estamos refiriendo a una serie de planetas en específico, pero eso lo vamos a discutir más adelante. Pero a lo que nos referimos es ver los planetas, ¿verdad? Verlos con los ojos, no sentirlos con nuestra aura, no percibir y entender desde nuestro punto de vista particular e individual y único la realidad que nosotros podemos ver desde nuestro punto de vista. No, 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 no. Estamos hablando de la visibilidad. ¿Se ve algo sí o no? Punto. Se acabó. De eso se trata. Y nos estamos refiriendo a la visión, a los ojos. Porque recordemos, antiguamente los astrólogos del pasado hacían astrología sin telescopios, específicamente previo al siglo XVII más o menos. ¿Okay? Ahora bien, eso no quiere decir que los antiguos astrólogos y astrónomos, aunque era la misma cosa, hacía 400 años, o sea, es la misma cosa desde el punto de vista tradicional. Eso no quiere decir de que eran retrógrados, de que eran personas primitivas, de que eran salvajes, de que eran personas arcaicas, todo lo contrario. O sea, no se engañen a través de la propaganda moderna en la cual hemos nacido y crecido. Los antiguos astrólogos, de la misma manera, el hombre antiguo, era mucho más de la caricatura que nos presentan hoy en día
en los medios y en las instituciones propagandísticas que abundan en nuestra sociedad. No tener tecnología en el pasado no representaba necesariamente una carencia de conocimiento, ni muchísimo menos una carencia de sabiduría. Yo diría que todo lo contrario. No podemos pensar del mundo tradicional, del mundo antiguo, del mundo pre-revolución industrial como si fuera un mundo primitivo. Todo lo contrario. De hecho, nosotros debemos pensar de nosotros mismos en este mundo y esta contemporaneidad moderna de la posguerra, donde el nihilismo se ha vuelto la norma casi absoluta, como el momento realmente retrógrado, como el momento anómalo, como el momento oscuro. Y aquí podemos ver, por un lado, la juxtaposición entre lo que es el mundo tradicional y el mundo moderno, y a la misma vez mi perspectiva como hombre moderno que intenta ser a duras penas un astrólogo tradicional, ¿verdad? Y esto es muy importante, porque antiguamente el hombre, o mejor dicho, el astrólogo tradicional, veía los astros y hacía astronomía y hacía astrología visualmente. Eso no quiere decir de que no tenían herramientas. Los antiguos astrólogos tenían efemérides. De hecho, tenemos evidencia de que hay efemérides en los primeros siglos de nuestra era. De dicho modo, tenían mecanismos, ¿verdad? Tenían astrolabos más tarde, tenían también especies de máquinas extrañas, como el mecanismo este que encontraron en el fondo del mar, se me olvida el nombre ahora, pero era básicamente como una computadora con engranajes y canicas bien particular que daba una representación bastante fidedigna de las posiciones estelares en el firmamento. Hay que acordarnos de que la astrología era visual como consecuencia de los mismos comienzos de la astrología tradicional. La cuestión visual era muy importante y nos tenemos que remontar a los principios de la astrología en la antigua Caldea, donde hasta las nubes, hasta la lluvia representaba un elemento astrológico significativo, porque cuando llueve no puedes ver las estrellas. Cuando llueve no puedes ver el sol, si es de día. De dicho modo, cuando truena hay una situación significativa. De dicho modo, habían otros augurios, los asteroides y los cometas, pero eso ya es otra cosa. Lo que me refiero es que la cuestión visual era muy importante. Como consecuencia, cuando se podía ver un planeta, específicamente durante la noche o la madrugada o el atardecer para los planetas estelares, pues verlo era muy significativo. De la misma manera que no verlo era también muy significativo. Y ahí iba a haber una diferenciación al momento de interpretar ese planeta desde el punto de vista astrológico. Ahora bien, es muy importante recalcar que hay una diferencia entre los planetas, como todos ustedes sabrán. Hay varias maneras de dividir a los planetas desde el punto de vista tradicional. Y por planetas nos referimos obviamente al septenario tradicional. Pero en realidad uno puede dividir a los planetas en términos de visibilidad en dos categorías, los planetas estelares y las luminarias. Todos sabemos que son las luminarias, el Sol y la Luna, ¿verdad? Los astros, o mejor dicho, digamos los cuerpos celestes o los planetas que son los originarios principales, o mejor, no, originarios no es la palabra correcta, sino más bien, digamos, los significantes principales de luz, como vamos a hablar más adelante. Y en el otro lugar tenemos a los planetas estelares, que son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que son los planetas que parecen estrellas. Y es muy triste que hoy en día el hombre moderno considera los planetas o los ve en su mente a través de estas representaciones astronómicas modernas de Júpiter, el planeta grande con el punto rojo, Saturno, el planeta grande con los aros, Marte, el planeta rojo con escamas negras, Venus, el planeta blanco completo, de mucha atmósfera, y Mercurio, la bola de hierro. Es muy triste porque eso lo que evidencia es que el hombre no ve el cielo. El hombre moderno no ve los astros, precisamente porque no los puede ver por la contaminación lumínica muchas veces, aunque los planetas se pueden ver con bastante contaminación lumínica, pero a lo que me refiero es que eso lo que refleja es que el hombre no ve los astros. Y si usted ve astrólogos que se refiere a los planetas específicamente y únicamente más por sus cualidades astronómicas modernas que por sus cualidades tradicionales, pues usted sabrá de que ese astrólogo o esa persona que se hace llamar astrólogo, pues no hace astrología visual, ¿ok? Tampoco quiero que piensen que yo hago astrología visual, que tengo un telescopio y que hago todo a mano, porque no es el caso, yo uso computadora, pero hay que tener un balance, hay que ver a los astros. Y cuando uno ve a los planetas estelares por la noche, uno se va a dar cuenta de que son puntitos, son puntitos. Venus es un puntito blanco. Mercurio es un puntito bien difícil de ver. O sea, yo he visto a Mercurio 2 veces en mi vida nada más porque siempre está muy cerca al Sol.
y la única vez que lo puedo ver es cuando estoy en casa de mi mamá, que queda en la playa, al oeste. De dicho modo, Saturno es un punto bien diluido. Júpiter es un planeta mucho más brillante. Y Marte, sí, Marte es un planeta rojizo. Y de hecho, cuando está retrógrado, que es cuando está más cerca de la Tierra, pues podemos verlo bien rojizo. Así que podemos ver a los planetas estelares como si fueran puntitos. No obstante, estos puntitos a veces no se pueden ver y como consecuencia no son visibles ante el ojo. ¿Y cuándo sucede eso? Eso sucede específicamente, aunque no únicamente, cuando los planetas están cerca del Sol. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar algo. O también puede suceder cuando están detrás de la Luna, o también puede suceder con los planetas superiores cuando están en oposición al Sol. ¿Ok? O en oposición exacta con un margen más o menos de 7.5 grados a cada lado, o 7 grados y 30 minutos de arco a cada lado. Eso lo vamos a discutir más adelante. Pero usualmente cuando los planetas no se ven es que están muy cerca al Sol. ¿Ok? Ahora bien, tenemos que recordar que esto es un video desde el punto de vista tradicional. Y desde el punto de vista tradicional, toda la luz que nosotros vemos emana del Sol. Eso incluye la luz de los planetas, la luz de la Luna y la luz de las estrellas. Correcto. La luz de las estrellas, desde el punto de vista tradicional, es un reflejo de la luz solar, de la misma manera que la luz de los planetas es un reflejo de la luz solar. Como consecuencia, el Sol tiene una posición muy importante cuando hablamos de luz. De la misma manera que tiene una posición muy importante en términos de luz desde el punto de vista moderno heliocéntrico, donde el Sol es el centro de todo y los planetas van alrededor de él y la luz del Sol rebota contra los planetas y esa luz crea vida. Desde el punto de vista tradicional es algo similar. Lo que sucede es que todos los planetas revolucionan alrededor de la Tierra, pero el Sol se mantiene en la esfera media de las 7 esferas celestes. 3 abajo son los planetas inferiores, 3 arriba son los planetas superiores. Como consecuencia, el Sol siempre tiene una posición central tanto desde el punto de vista geocéntrico como desde el punto de vista heliocéntrico. Y el Sol es ese logos spermaticus, que sencillamente irradia luz y crea hasta cierto punto las condiciones para los otros planetas. Ahí es que sacamos las condiciones de los elementales de los planetas hasta cierto punto. También con las dinámicas de los otros planetas se forman otras dinámicas. Pero a lo que me refiero es que el Sol emana la luz. Y cuando el Sol emana luz, pues los otros planetas rebotan esa luz y se pueden ver durante la noche. Pero cuando los planetas están demasiado cerca a logos espermáticos, estos desaparecen. Y eso es lo que sucede cuando estamos hablando de la visibilidad de los planetas. Cuando un planeta se ve, es un planeta que usualmente está bastante separado del Sol. Pero cuando un planeta no se ve, es usualmente cuando un planeta está muy cerca al Sol. Y hay 3 términos aledaños que se relacionan mucho a lo que es la visibilidad y este factor de la cercanía o la asamblea o el sínodo con el Sol. Y esos 3 términos se conocen como bajo los rayos, el famoso y el notorio o la famosa y la notoria combustión y finalmente el estado Cassini. Y eso es lo que vamos a discutir en este breve taller. Luego de eso, vamos a estar hablando respecto a las interpretaciones astrológicas que, para ser honestos, no son tan importantes, porque lo primero que tenemos que entender es la lógica astronómica detrás del concepto astrológico. Y quería empezar con esta breve descripción antes de meternos a las gráficas. Así que rápidamente vamos a las gráficas para seguir la discusión. Aquí tienen unas gráficas que yo hice. Vamos a comenzar aquí. Vamos a remover mi imagen para no distraerlo. Vamos a ver si puedo hacer esto más grande. Bueno, aquí está bastante bien. ¿Okay? Aquí tenemos una gráfica. Escogí el signo de Tauro, no tiene ninguna importancia, es un signo aleatorio que escogí. Siempre utilizo Tauro en estas descripciones pues porque ya tengo la gráfica más o menos lista y puedo hacer las gráficas para estos videitos. ¿Okay? Así que recordemos conceptos básicos, ¿verdad? Cada signo del zodiaco es una extensión homogénea de 30 grados, ¿verdad? Básicamente hay 12 áreas simétricas de influencia astrológica de 30 grados cada uno.
Y aquí tenemos la área de Tauro, que es el signo fijo de tierra del planeta Venus. Y vemos que el signo de Tauro, al igual que todos los signos, mide 30 grados. Y en esta gráfica específica tenemos al Sol, al Logos Spermaticus, en el mismo medio de Tauro. Digamos que está en 15 grados de Tauro exacto, ¿verdad? Y vemos que tiene 15 grados para atrás y 15 grados para adelante. Y este es el signo que vamos a estar utilizando para la descripción de los términos de visibilidad específicamente relacionados a lo que son bajo los rayos, combustión y casino. ¿Okay? Nuevamente recordemos que la visibilidad de un planeta básicamente alude, o mejor dicho, la gran mayoría de las veces alude a lo que es la relación del planeta a el Sol. Y usualmente cuando un planeta está separado del Sol, este es visible. Cuando está muy cerca del Sol, este no va a ser visible. ¿Ok? Así que vamos a comenzar. Primero que nada, aquí tenemos el signo de Tauro, vemos que mide 30 grados. Y el primer término que vamos a describir es el término de bajo los rayos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir un momento en el cual cualquier planeta en cuestión está a 15 grados del Sol. Pero, muy importante, y esto va a ser un poco controversial y van a haber personas que no van a estar de acuerdo conmigo, pero esa conjunción, esa asamblea tiene que estar en un signo particular. Y esto lo vamos a discutir al final, pero tenemos que tener en mente que cualquier condición relacionada a estar bajo los rayos, a estar en combustión o en Cassini, el planeta en cuestión, sea Venus, sea Mercurio, ¿verdad? Sea Marte, o sea Júpiter, o sea Saturno, el planeta tiene que estar en el mismo signo que el Sol. El planeta no puede estar en otro signo que no sea el mismo signo del Sol. ¿Qué quiere decir eso? Que si el Sol, por ejemplo, está, que yo sé, en 1 grado de Tauro, aquí, ¿verdad? Y en cambio tenemos a, que yo sé, Venus, ¿verdad? Vamos a poner el Sol aquí, en 1 grado de Aries, de Tauro, disculpen, mientras que Venus está en, digamos, 27 grados de Aries. Ese planeta está bajo los rayos, o, bueno, en este caso estaría combusto, pero está bajo los rayos y está combusto, o mejor dicho, está combusto, que es una manifestación de bajo los rayos que vamos a discutir más adelante. Pero en ese caso, pues estaría combusto. O por lo menos podría caer bajo la descripción de que está combusto, pero el hecho es que el planeta no va a estar combusto. Porque para que haya combustión, para que haya Cassini y para que haya una condición de bajo los rayos, tanto el planeta estelar como el Sol tienen que estar en el mismo signo. Como consecuencia, en este ejemplo que puse aquí, Venus no va a estar ni combusto, ni tampoco va a estar bajo los rayos. En este caso sería combustión, lo que pasa es que no lo he descrito, pero quiero que tengan eso en mente. Vamos a hacer otro ejemplo para no confundir. Por ejemplo, si ese Venus, en vez de estar en 27 grados, como mencioné, estaba quizás, digamos, en 19 grados, ¿verdad? En 19 grados de Aries, que básicamente sería una extensión, no me funciona, vamos a hacer menos todavía, en una extensión, digamos, de 10 grados de Aries, ¿verdad? Con una extensión de 10 grados de Aries se llevan 21 grados. No, ese tampoco me funciona. Vamos a hacerlo menos todavía. Ok. Si el planeta está menos 10 grados, serían 21. Digamos que está en 18 grados. ¿Okay? En 18 grados hay una diferencia básicamente de 13 grados. Aquí el planeta caería dentro de la descripción de bajo los rayos, pero solo en principio teórico. En práctica, ese planeta no estaría bajo los rayos. ¿Por qué? Porque Venus está en Aries y el Sol está en Tauro. Para que haya una combustión o haya Cassini o haya una condición de bajo los rayos, el Sol
y el planeta en cuestión, en este caso el Venus que escogimos, tiene que estar obligatoriamente en el mismo signo. Y esto lo vamos a describir al final. Pero quiero que tengan eso en mente porque esto es una condición que usualmente por alguna razón, y esto me di cuenta haciendo los repasos para este video, que por alguna razón muchos astrólogos tradicionales evitan, porque hay muchas opiniones. Los astrólogos antiguos no aclararon eso muy bien, pero es algo que yo pienso que se tiene que tener en consideración, de que la combustión bajo los rayos y el Cassini únicamente puede ocurrir dentro del mismo signo. Ahora bien, el planeta no va a ser visible necesariamente, pero la interpretación astrológica se retiene dentro de estos márgenes. Es decir, la condición astronómica visual del planeta obviamente va a ser una de invisibilidad y eso va a tener unas repercusiones, pero la condición de estar bajo los rayos, de estar combusto o de estar Cassini no se va a presentar a menos que se dé en el mismo signo. ¿Ok? Disculpe que haya dado esa descripción ahora, pero la tengo que hacer porque es muy importante y es algo que yo tuve muchos años. Es algo que tuve muchos años y que me tomó tiempo darme cuenta y sacarle la lógica y esto lo vamos a discutir al final. ¿Okay? Pero básicamente vamos a comenzar discutiendo el primer término de los tres términos de visibilidad en la astrología tradicional, que es bajo los rayos. Básicamente, un planeta está bajo los rayos cuando A, el planeta está en el mismo signo que el Sol y B, el planeta está a 15 grados por lo menos del Sol. Por ejemplo, si el Sol está, en este caso, en 15 grados exacto de Tauro, no importe a qué lado esté el planeta va a estar bajo los rayos. No obstante, si el Sol, por ejemplo, está en 1 grado de Tauro, pero, por ejemplo, Venus está, que yo sé, en 21 grados de Tauro, Venus no va a estar bajo los rayos. ¿Por qué? Porque de 1 grado a 21 grados hay una distancia de 20 grados. O sea, que ese Venus no va a estar bajo los rayos del Sol porque su extensión en términos de longitud zodiacal es mayor de 15 grados. ¿Ok? Eso es muy importante tenerlo. Como consecuencia, ese Sol y ese Venus en ese signo de Tauro van a estar entrelazados. Están en una especie de conjunción. Sí, están en asamblea. Sí, pero no van a estar ni bajo los rayos, ni en combustión, ni Cassini. Ahora bien, si en otro caso el Sol sigue estando en 1 grado de Tauro y Venus está en 11 grados de Tauro, entonces ahí sí Venus va a estar bajo los rayos. ¿Por qué? Porque la diferencia entre 1 y 11 grados son 10 grados, que es menor que 15 grados. Como consecuencia, en este caso hipotético, Venus sí va a estar bajo los rayos. ¿Y qué sucede? Cuando un planeta está bajo los rayos, el planeta no se va a poder ver con el ojo porque su proximidad al Sol va a ser muy cercana. Piensen nada más, durante el día, ¿podemos ver las estrellas? No. Durante el día, al mediodía, ¿podemos ver otra cosa en el cielo que no sea el Sol? Bueno, obviamente podemos ver las nubes, ¿verdad? Y podemos ver los aviones y todo eso, pero a lo que me refiero en términos de fenómenos celestes, lo único, a menos que veamos un meteorito o un cometa, pero lo que me refiero es que durante el día no vamos a poder ver nada que no sea el Sol. Especialmente cuando el planeta está a 15 grados. ¿Por qué sucede? Cuando el planeta está bien pegado en los 15 grados, no importe si es las 6 a.m. por la mañana o las 6 p.m. por la tarde, el planeta no se va a ver ni por la mañana, ni por la tarde, es decir, ni por el amanecer, ni por el atardecer, porque aún va a estar muy pegado. En principio, para que el planeta en cuestión se empiece a ver, ya sea por la mañana, en su ascendencia helíaca, o por la tarde, en su ascendencia helíaca, si es un planeta interior, o su descendencia helíaca, pues el planeta en cuestión tiene que estar alejado más de 15 grados. ¿Por qué el planeta está bajo los rayos en 15 grados? Porque antiguamente los astrólogos se dieron cuenta
que si el planeta está en una extensión de 15 grados al Sol, no se va a ver ni por la mañana ni por la noche o por el atardecer. En cambio, si está a 16 o 17 grados, pues sí, el planeta se va a empezar a ver. ¿Cuándo? Dependiendo de su fase en términos del ciclo sinódico, o se va a ver por la tarde o se va a ver por la mañana. Y después de los 15 grados es que el planeta en cuestión no va a estar bajo los rayos. Claro está, recordemos, para que un planeta esté bajo los rayos, número 1, A, tiene que estar en el mismo signo del Sol y B, tiene que estar a una distancia de 15 grados. Ahora bien, ¿qué sucede? Hay dos términos adicionales, porque según el planeta se va acercando más al Sol, su condición se va alterando más, ¿ok? Y básicamente, ahora déjenme cerrar aquí para pasar la próxima. ¡Ay! Eso no era lo que quería hacer, disculpen. Vamos a volver para acá, disculpen. Volvemos acá y vamos a ver la próxima imagen. Ahora vamos a hablar del término de combustión. Básicamente, el término de combusto es una cercanía o una proximidad más cercana al Sol. ¿Qué quiere decir eso? Es una conjunción más cercana en términos de longitud zodiacal. ¿Ok? Ahora que estamos hablando de longitud zodiacal, bueno, ya hablamos de ella, hay que tener en mente de que antiguamente las combustiones en términos de latitud no están muy claras, porque puede que un planeta tenga una latitud bien grande al Sol y cambie un poco su condición según algunos astrólogos, pero aquí nos estamos dejando llevar meramente por longitud. Y el grado de combustión, o mejor dicho, el grado de combustión o de planeta combusto, alude a cuando un planeta está a 9 grados del Sol. ¿Ok? Específicamente lo que sería 9 grados ay, Dios mío. Voy a poner aquí la 1, aquí. De 9 a 1, ay, Dios mío, ¿qué pasa? Porque ahora, de 9 a 1 grado del Sol desde el punto de vista de astrología helenística. Porque vamos a ver que la combustión cambia más tarde en el medioevo. Como consecuencia, podemos ver que bajo los rayos es de 15 a 9 grados, mientras que combustión es de 9 a 1 grado en lo que es la astrología helenística. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que el planeta va a estar más cercano al Sol. Como consecuencia, se va a ver menos. Así que recordemos, para que un planeta esté combusto, A, este tiene que estar en el mismo signo que el Sol, y B, este tiene que estar a una distancia del Sol en términos de longitud zodiacal de 9 a 1 grado. ¿Ok? Vamos a cerrar por aquí. Ahora tenemos que tener en mente que en la astrología medieval esto cambia un poco y cambia a que la combustión se considera de 12 a 17 minutos de arco. Ok, esto va a ser un poco confuso, pero el punto es que la astrología medieval, que es la astrología perso-árabe islámica y la medieval y la renacentista europea, en la mayoría de los casos, bajo los rayos va a ser de 15 a 12 grados. Mientras que combusto va a ser de 12 grados hasta 17 minutos de arco. ¿Ok? Y ese es el segundo término en términos de visibilidad, desde el punto de vista de astrología tradicional medieval. El planeta tiene que estar A en el mismo signo que el Sol y B en una distancia de 12 grados a 17 minutos de arco. ¿Y qué significan estos estados? Bueno, el estado de combustión y el estado déjeme borrar esto, tanto el estado de combustión como el estado de bajo los rayos son estados que traen dificultad al planeta en cuestión. ¿Ok? O sea que en principio los planetas que estén bajo los rayos o combusto, bajo cualquiera de las dos definiciones, ya sea la medieval o la helenística, el planeta en cuestión va a tener dificultades. ¿Por qué? Porque astronómicamente el planeta no se va a poder ver. Como consecuencia, el planeta en cuestión va a estar agitado, va a estar opacado por el Sol.
Desde el punto de vista tradicional, vamos a ver más adelante qué quiere decir eso. Pero por el momento tenemos que tener en cuenta que cuando un planeta está combusto o un planeta está bajo los rayos, que nuevamente eso va a aplicar únicamente cuando el Sol y el planeta están en el mismo signo y B, caen bajo los grados que mencionamos anteriormente, ese planeta va a tener un factor negativo adjudicado a él. Va a tener dificultades y va a tener problemas, como vamos a ver. No obstante, como ustedes sabrán, como les mencioné, hay un tercer término que a veces muchas personas no conocen. Y ese es el término de Cassini, que básicamente significa en el corazón del Sol. Y a diferencia del término debajo de los rayos, o a diferencia del término de combusto, este en principio es un término benéfico. No obstante, es un caso que se da pocas veces o que se da rara vez. Para que a un planeta esté Cassini, el planeta tiene que estar a 1 grado del Sol. Tiene que estar literalmente en el corazón del Sol. Por ejemplo, si el Sol está en Tauro, digamos, en 15 grados, no sé, 15 grados 37 minutos, el planeta en cuestión tiene que estar en un range de 14 grados 37 minutos a 16 grados 37 minutos, ¿verdad? Tiene que estar a 1 grado de distancia del Sol y obviamente en el mismo signo. Y a diferencia de los otros términos de visibilidad, como mencionamos, este va a ser benéfico y vamos a explicar por qué más adelante. Ahora bien, de la misma manera que con la combustión, en la astrología medieval posterior, el término Cassini cambia. Y cambia a uno que específicamente se refiere a la posición de 17 minutos de arco. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, ay, Dios mío, esto no es lo que yo quiero. Ok, afuera. Lo que quiero, aquí está. Ok. Por ejemplo, que si el Sol está en 15 grados de Tauro, exacto, para que sea más fácil el cálculo, el planeta en cuestión tiene que estar en un range de 14 grados. Quizás lo haga mal, me equivoque por 1 grado, pero tengan en mente, 14 grados 43 minutos, exacto, y 15 grados 17 minutos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es 17 para atrás. Si contamos 15 grados menos 17 minutos de arco, 10 es 50, menos 7 es 43. Y ya estamos en 14. Si subimos para arriba es 15, 17. Como pueden ver, la descripción medieval es más específica, porque el planeta, ay Dios mío, puse aquí, esto no va aquí, esto es segundo, es minuto, aquí está, es uno nada más, es uno nada más. Tiene que haber una distancia de 17 minutos. Como pueden ver, posteriormente en la tradición, el grado de Cassini se achicó. Y yo creo que se achicó porque los astrólogos se empezaron a dar cuenta de que, pues, quizás 1 grado no era lo suficiente, ¿verdad? Yo realmente no sé de dónde salen estos 17 grados. Me huele quizás, puede que sea una extrapolación de los más o menos 17 grados o del trayecto que hay en términos de grados y no de minutos en la vía combusta. Yo no sé. O sea, no sé de dónde sale la idea de los 17 grados, 17 minutos. El 1 grado de la astrología helenística pues me hace sentido, pero los 17 minutos no sabría decirle. Yo me imagino que esto quizás lo ideó Bonatti, pero no sabría decir. ¿Ok? Pero lo que sí sabemos es que en principio, desde el punto de vista del canon astrológico tradicionalista, la condición de Cassini es una condición benéfica. Así que básicamente cuando viene al término de visibilidad, ¿verdad? Hay, vamos a poner aquí, hay 2 condiciones que son negativas y una condición que es positiva. Claro, la condición positiva, que es Cassini, es bastante rara, porque el planeta tiene que estar o a 1 grado o a 17 minutos de arco del Sol y en el mismo signo. ¿Okay?
Así que básicamente ya hemos descrito qué es estar bajo los rayos, ya hemos descrito qué es combustión y ya hemos descrito qué es Cassini, ¿ok? Ahora vamos a ver otras cosas particulares que tenemos que tener en mente. Tenemos que tener en mente que hubo un momento donde Fílmicos Materno dio una lista de grados específicos para que los planetas estuviesen bajo los rayos. Yo doy esta lista como una nota al calce para que tengan en mente, porque a lo largo del tiempo vamos a ver cómo los grados de combustión o debajo de los rayos cambia con el tiempo. Aquí podemos ver una lista que él da, que dice de que pues Venus y Marte, que obviamente son planetas de la secta nocturna, son a 8 grados a cada lado del Sol. Júpiter es a 12 grados a cada lado del Sol. Saturno y la Luna, que la Luna es una excepción que vamos a hablar más adelante, a 15 grados a cada lado del Sol, aludiendo a el término original. Y finalmente Mercurio a 19 grados a cada lado. Recordemos que la extensión de Mercurio es de 28 grados, o sea que básicamente Mercurio va a estar bastante tiempo bajo los rayos, o por lo menos yo diría hasta mitad de su trayecto en términos de su elongación y su ciclo sinódico en relación al Sol. Y doy esta lista para que tengan en mente que a través de la tradición vamos a ver diferentes opiniones en relación a los grados que concierne lo que es estar bajo los rayos. Y a la misma vez, estos mismos grados son los responsables posteriormente de crear lo que son los orbes o el moetis, que vamos a verlo más tarde en la astrología renacentista y anterior a ella la astrología perso-árabe, de cómo no solamente los grados predeterminaban y lo que era pues la proximidad al Sol, sino que también predeterminaban lo que era la recepción de cualquier aspecto, ya sea aplicativo o separativo. ¿Ok? Así que tengan eso en mente. Porque en la astrología védica, por ejemplo, hay una lista de grados particulares. En la astrología perso-árabe hay otra lista particular de grados. En la astrología védica no se hacen estas diferenciaciones de Cassini y de bajo los rayos y de combustión. En la astrología védica es combustión. Punto. Y se conoce como Shobita Avashta, ¿verdad? Que es uno de los, la Italia Avashta, aunque también hay otro término para ello, que ahora mismo no recuerdo. Pero tengan en mente que hay diferentes grados a lo largo de las escuelas. Lo que sucede es que originalmente, donde nos vamos seguros, es que el planeta y el Sol tienen que estar en el mismo signo y bajo los rayos a 15 grados del Sol. Sea donde sea, como mencionamos. Combusto podría ser 9 o 12, ¿verdad? Y Cassini es 1 grado o 17 minutos. Y básicamente ese es el resumen de las diferentes opiniones, pero van a haber muchas más opiniones en términos de grados específicos apelando a cada planeta. ¿Okay? Y aquí tenemos una gráfica que básicamente explica la condición de combustión o de bajo los rayos o de Cassini para cada planeta. Y como mencioné, hay unas excepciones. Como mencioné al principio, no siempre, cuando un planeta no se ve, no siempre va a ser porque está muy cercano al Sol, y aquí vamos a ver por qué. Mercurio y Venus solo están combustos o bajo los rayos o Cassinis en conjunciones inferiores retrógradas y superiores directas, ¿ok? Y eso va a depender de su ciclo sinódico, que ya yo discutí en otro video, de hecho en el video anterior a este, que era el mini taller que di en términos de retrogradaciones, en términos de lo que es la velocidad del planeta. Vemos que cuando Venus y Mercurio están en una conjunción inferior, el planeta va a estar extremadamente lento y retrógrado, pero en una conjunción superior, estos van a estar bastante rápidos y directos. O sea que cuando el planeta está retrógrado, va a estar mucho más tiempo bajo combustión o bajo los rayos o Cassini que cuando está en una dirección directa. Ahora bien, los planetas transaturninos son diferentes. Perdón, los transaturninos no, disculpen, los planetas superiores o exteriores son diferentes porque estos solo están combustos o bajo los rayos o Cassini cuando están directos y en asamblea con el Sol. Recordemos, esto apela, desde mi punto de vista, cuando el planeta está en el mismo signo del Sol. El planeta y el Sol no pueden estar en signos separados. Y los planetas superiores, pues, van a estar en combustión bajo los rayos o Cassini cuando están cerca del Sol. Y como consecuencia, van a estar invisibles. Pero hay una excepción que voy a decir más adelante. Y finalmente tenemos la Luna. Ahora bien, cuando viene a la Luna, tenemos que recordar que la relación de la Luna y el Sol es única en la astrología. Y cuando una Luna está combusta, pues ese término no se usa.
Aunque hay astrólogos que sí lo usan, pero realmente no se usa, porque la luna y el sol tienen una relación única y particular que va a manifestar unas cosas que no se van a ver en ningún otro lado. Como consecuencia, el término de luna combusta no se usa, aunque sí se señala. Pero realmente una luna combusta es básicamente una luna nueva. ¿Ok? Y esto desde el punto de vista védico va a depender del titi de la luna, y recordemos que la luna es la única que tiene titis, o mejor dicho, fases, pero hasta cierto punto, pues, la luna va a estar combusta o en ese primer titi un día, más o menos, nada más. O sea que eso lo tenemos que tener en mente. La luna, pues, combusta es básicamente una luna nueva. Y eso lo tenemos que tener en mente. Ahora bien, excepciones. Gran parte de las veces cuando los planetas están invisibles porque tienen estas relaciones que hemos estipulado hasta el momento con el Sol. No obstante, los planetas también pueden estar invisibles por otras cosas. Por ejemplo, los planetas transaturninos pueden estar invisibles cuando A están en el mismo grado de la Luna y se ocultan detrás de la Luna, o B están en oposición a la Luna. ¿Ok? Esto es muy importante tenerlo en mente. La otra cosa es que también esto aplica a Venus y a veces puede aplicar a Mercurio en términos de cómo la Luna esconde a los planetas interiores si están en el mismo grado. Pero generalmente pues es más con Venus que con Mercurio. ¿Okay? O sea que tienen que tener en mente que no siempre la invisibilidad se debe al Sol, también se puede ver, especialmente con los ay Dios mío, sigo con los transaturninos, con los planetas superiores cuando están en oposición, en fase acrónica al Sol o cuando la Luna los oculta. ¿Okay? Así que eso lo tenemos que tener en mente. Ya hemos hablado de estas particularidades. Ahora vamos a hablar de las definiciones astrológicas. Antes de continuar, es muy importante denotar que la combustión y bajo los rayos es una condición maléfica. Es una condición que debilita al planeta. ¿Por qué? Porque si el Sol es el logos espermáticus que genera toda la luz desde el punto de vista geocéntrico y tradicional, que se riega a los planetas, que se riega a las estrellas, pues el Sol es seco y caliente. Como consecuencia, cuando un planeta está muy cerca al Sol, se calienta demasiado y se seca, de dicho modo. Como consecuencia, esto va a tener una condición maléfica. Según los antiguos, la condición de combustión crea problemas, crea dificultades y hasta cierto punto debilita al planeta en cuestión. Ahora bien, es muy importante ver si el planeta va a salir de la combustión 7 a 10 días después del nacimiento o de la carta natal en cuestión, o si va a entrar en combustión 7 a 10 días después del nacimiento o del nacimiento de la carta. O sea, hay que ver en un periodo de 7 a 10 días si el planeta va a entrar a combustión o va a salir de combustión, porque eso va a decir mucho de la misma manera que diría en términos de la velocidad. Pero la idea es que si va a salir de combustión, pues el planeta se va a mejorar a la larga. Pero si va a entrar en combustión, el planeta va a empeorar. ¿Y qué sucede? Como mencionamos, la interpretación astrológica es que un planeta en combustión va a estar debilitado. Claro, un planeta que entra en combustión va a estar más debilitado que un planeta que sale de combustión. También hay otras alusiones muy interesantes que hoy en día se han perdido dentro de lo que es la prosaica contraastrología moderna. Y eso es que cuando un planeta está combusto, los resultados del planeta que está combusto se van a dar de manera secreta. Por ejemplo, si tenemos un Venus combusto, es posible de que los significantes de relación en la carta estén, pues digamos, enmascarados o estén disfrazados o haya cierta secretividad en términos de las relaciones del individuo. De dicho modo, si Mercurio está combusto, lo mismo se podría decir de sus habilidades mentales, de su dinamismo, en términos de su inteligencia. Si Júpiter está combusto, podría decir mucho en términos de la espiritualidad y la religiosidad de la persona. Si Marte está combusto, pues puede aludir a quizás alguna acción maléfica o alguna pelea o algún crimen oculto. Y de la misma manera Saturno, una muerte oculta, una vejez oculta, una enfermedad oculta. Porque tenemos que recordar de que esta cuestión de la cuestión oculta y la combustión se ve en otros lados también en la astrología tradicional.
cuando estamos lidiando con astrología médica, si uno de los significantes en relación a la pregunta o en relación a la enfermedad está combusto, alude a una condición médica que está adentro del cuerpo. Como consecuencia está oculto ante los ojos del médico, ante los ojos de la interpretación simbólica de lo que sería el médico antiguo. Así que vemos que la combustión no solamente debilita el planeta, sino que también crea esta situación de secreto, esta situación oculta, esta situación, digamos, de misterio. Desde el punto de vista védico, tenemos un poquito más de información que ayuda mucho a entender por qué el planeta se debilita. Y desde el punto de vista védico, especialmente lo que es el Chovita Vashta o el estado de agitación, vemos que cuando un planeta está cerca del Sol, el planeta se agita. Se agita, es como que básicamente tú estás bajo el Sol. Y esto es una de las alegorías, o mejor dicho, metáforas que los antiguos astrólogos griegos, helenísticos utilizaban. Imagínense estar caminando bajo el Sol. Y yo sé que quizás allá afuera hay personas de Iberia y del Cono Sur que están viendo este video, que dicen, pero a mí me encanta el verano y me encanta el sol. Miren, yo vivo en el trópico y el sol aquí es horrible. Y yo tengo una tez bastante clara y a través de mis años pues me he quemado varias veces. Y cuando uno está bajo el sol, uno pues va a tener sed, uno se va a quemar, uno va a tener mucho calor. A mí me encanta el calor, pero uno va a tener demasiado calor. Y la idea es que cuando el planeta está cerca, ese calor, esa sequedad del Sol, se impregna sobre el planeta en cuestión. Y como consecuencia, los significantes de ese planeta, que no se van a poder ver, como consecuencia los resultados van a ser invisibles, van a ser secretos, de la misma manera va a estar agitado por el calor del Sol. Va a estar agitado por la sequedad del Sol. Pero no solamente eso, va a estar agitado por la presencia de los significantes inherentes del Logos Spermaticus, que es Helios, que es Surya, que es el Sol, ¿verdad? Que básicamente son los significantes de poder. El Sol es el Estado, el Sol es el Rey, el Sol es Dios. O sea que nos estamos acercando demasiado al Sol, aludiendo a esta idea quizás ay Dios mío, se me están olvidando los nombres, ay Dios mío, Perseo, no era Perseo, ay Dios mío, disculpen, déjenme buscar el nombre porque no quiero confundirme. Ya me acuerdo, la historia de Ícaro, de cómo el papá y el hijo escapan y se van en unas alas, pero se acercan mucho al sol y se queman. También podemos pensar en la historia de Prometeo, de cómo Prometeo roba el fuego de los dioses, que es una alusión al sol hasta cierto punto, pero cómo después es castigado. Y a eso es lo que alude la idea de la combustión, de la asamblea con el sol, porque de dicho modo, según los escritos también, cuando el sol se junta con el planeta se afecta, como hemos mencionado, pero a la misma vez el sol se fortalece. El sol empieza a chupar esa energía del planeta en cuestión. Y vamos a ver que por la regencia, vamos a ver que por los significantes inherentes, vamos a poder interpretar cómo se manifiesta eso en la vida del individuo. Por ejemplo, que el sol sea el regente de la 10, ¿verdad? Que sea un ascendente de Escorpio. Y vemos que, digamos, Júpiter está digamos, en conjunción con el Sol. O sea, que vemos regencias de la 10 con la regencia de la 2. Vemos cómo el dinero, la cuestión material, los bienes, se mezclan con la profesión y cómo, aunque el dinero sufra, la profesión ayuda un montón. Quizás alguien que gasta demasiado dinero en dineros y en una posición de estatus y no logra recuperar esa inversión. Así por el estilo. Hay un montón, me lo estoy inventando, pero hay un montón de otros ejemplos que podemos ver. Vemos cómo el Sol se beneficia de la conjunción, pero cómo el planeta sufre. Y mientras más cercano, peor. Ahora bien, recordemos, esto únicamente va a aplicar a lo que es la combustión y bajo los rayos. ¿Ok? El estado de Cassini cambia, pero tiene que estar a 1 grado o a 17 minutos de arco. ¿Cuál es la correcta? No sabría decir, pero no se preocupen porque los casos de Cassini son bien raros. Aunque Venus y Mercurio van a ver a cada rato, pero Cassini es extraño. No es algo que van a ver todos los días, ¿verdad? Es como, yo diría que es igual a ver una carta con 2 recepciones mutuas a la misma vez. Ustedes van a ver que cuando un planeta está Cassini, pues es todo lo contrario. Un planeta, el planeta en cuestión, el Sol no solamente se va a beneficiar del planeta con el cual está en conjunción, sino que el mismo planeta se va a beneficiar del Sol. Y básicamente ahí podemos ver
que el mismo término dice en el corazón del Sol. Es básicamente como si el planeta estuviese en el trono del rey, en el trono del Sol. Como si el planeta tuviese al Sol, al rey, a Dios, al gobierno, al sultán, al califa, al emperador, que yo sé, al ayatollah, al padishah, o sea, al emperador Ming, lo que sea, como su aliado. Y como consecuencia, los significantes de ese planeta se van a maximizar de una manera increíble. Y hay casos, yo he visto cartas, hay casos de líderes políticos que tienen esto muy presente. Pero tengan en mente que el estado de Cassini es algo que es bien raro y es algo que se tiene que ver como la combustión y cómo bajo los rayos en conjunto a otros factores, y de eso vamos a hablar ahora mismo. O sea, porque la conjunción con el Sol que crea bajo los rayos y la combustión no es toda poderosa, ¿verdad? La debilitación sí es bien poderosa cuando estamos hablando de los lugares de caída o de exilio de los planetas. O quizás hasta un peregrino, que no necesariamente es una debilitación, pero sí es una condición negativa. Estas condiciones de debilitación sí son bastante fuertes, pero la combustión no tanto, porque vamos a ver que la combustión se puede combatir, ¿verdad? Y se puede dejar atrás. ¿Y cómo se deja atrás? No quiero decir de que es una cancelación, porque lamentablemente estos conceptos de cancelación de debilitación, cancelación de exaltación, cancelación de combustión, son conceptos engañosos. Son conceptos que no revelan la realidad del término, ¿verdad? Porque una cancelación no necesariamente es una cancelación, sino más bien es una ayuda, es una bonificación, es una consagración, es un, como dicen en inglés, un boom, ¿verdad? Es una bendición más que nada y uno pues tiene que acaparar la bendición y tiene que utilizarla. O sea que la cancelación no es mágica, uno tiene que utilizar la herramienta de la supuesta cancelación para maximizar los resultados deseados, especialmente con debilitaciones. Más que exaltaciones no se pueden cancelar, a mi entender, pero las debilitaciones hay escritos para ello. Pero cuando viene la combustión, esta bendición es más presente, es mucho más fácil de acaparar. Porque aunque el planeta esté aunque el planeta esté en combustión o esté bajo los rayos, si el planeta en cuestión está en su propio domicilio o en su propia exaltación o en su propia triplicidad como regente primario, la combustión o bajo los rayos no va a hacer tanto efecto. Porque según los escritos antiguos, el planeta en cuestión va a estar en su carruaje. Y si ustedes ven las imágenes antiguas, los carruajes a veces tienen una especie de techito, ¿verdad? Y ese techito va a proteger a el que cabalga, o mejor dicho, al planeta en cuestión, de los rayos del sol, del calor, de la sequedad del sol que mencionamos anteriormente, que es lo que causa la agitación. Pero para ello, el planeta tiene que estar obligatoriamente en su domicilio o en su exaltación. Y algunas personas dicen, no todos, hasta en su triplicidad. Olvídense de términos, olvídense de cara. No tengo presente eso. Yo diría que si vamos a aceptar la triplicidad, yo también aceptaría el término, pero el término obviamente es menos que la triplicidad. Pero más que nada, yo diría que esto apela más que nada cuando estamos hablando de domicilio o de exaltación. Cuando un planeta está en domicilio o en exaltación y está combusto o bajo los rayos, la combustión y el efecto del sol no va a ser tan fuerte, porque el nativo va a tener las herramientas para combatir cualquier debilidad que ella presente. Ahora bien, si el planeta está exaltado o está en domicilio y está Cassini, pues es excelentísimo. Ahora bien, si el planeta está, en el otro caso, debilitado o en exilio y está Cassini, entonces ese Cassini no va a ser muy efectivo, precisamente porque no va a tener otros factores importantes dentro de la dignidad planetaria. Recordemos, hay que tomar todos los factores y verlo desde un punto de vista holístico y buscar la confluencia para llegar a una conclusión más o menos acertada. Y básicamente eso es lo que yo quería hablar respecto a esto. Este va a ser mi video de combustión, o sea, todo lo que es combustión desde el punto de vista tradicional lo he dicho aquí. Van a haber personas que van a estar en desacuerdo conmigo en relación a que la combustión y bajo los rayos únicamente puede estar en el mismo signo, ¿verdad? Va a haber personas que van a decir de que no, Fernando, si un planeta está bien cerca del final de un signo y bien al principio de otro el Sol, pues si hay una combustión o si bajo los rayos o sea casi. Yo digo que no, por tres razones.
Y hay confusión aquí, hay diferentes opiniones, pero yo voy a decir que no se puede hacer por 3 razones. La menos importante es una cuestión de metáfora, ¿verdad? Y es una cuestión que también yo aludo a esta idea errónea de que pues un planeta al final del signo está en el signo después. Eso es un disparate. Porque básicamente el planeta tiene que estar donde está. Si el planeta está al final de un signo, está en ese signo. Si el planeta está al principio de un signo, está en ese signo que está. Es decir, si un planeta está al final de un signo en 28, 29 grados de Tauro, ese planeta no está en Géminis. Ese planeta está en Tauro. Porque si usted vive en un complejo de viviendas, si usted está en el último edificio que colinda con el otro, usted está en el edificio que está. Y está en el último apartamento o departamento antes de que comience el otro edificio. Pero usted no está en el otro edificio, usted está en ese edificio que colinda con el otro edificio. De la misma manera, si el planeta está al principio, el planeta está donde está, punto y se acabó. Obviamente está en el apartamento opuesto del complejo de vivienda. Va a estar en el apartamento que colinda con el otro edificio de vivienda. ¿Ok? Así que esta idea de que hay una combustión o hay una, digamos, una asamblea, más que nada, que eso lo vamos a hablar más adelante, es errada. Porque la combustión bajo los rayos y Cassini, aunque sea un fenómeno visual, es una asamblea, es un sínodo, es una conjunción. Y bajo las reglas, la conjunción tiene que ocurrir en el mismo signo. ¿Ok? Y eso me llega a mi segundo punto, que es precisamente ese. De los aspectos clásicos, la conjunción únicamente ocurre en el mismo signo. Es por tal razón que si usted tiene Júpiter en 28 grados de Tauro y tiene a, que yo sé, Venus en 2 grados de Géminis, no hay ninguna conjunción. De hecho, no hay ningún aspecto. Precisamente porque los planetas no se pueden ver. No hay una conjunción. Punto y se acabó. Que ese es mi tercer punto, la cuestión de los aspectos. Las conjunciones tienen que ser en los mismos signos. Como consecuencia, no puede haber una conjunción de un planeta en un signo y un planeta en otro. De la misma manera, no hay conexión entre el signo antes y el signo después de un signo. Porque recordemos que según los aspectos clásicos, el signo que está en la 12, en la 2, en la 8 y en la 6 no puede ver al signo en cuestión. Como consecuencia, la idea de que va a haber una combustión o el planeta va a estar bajo los rayos entre dos signos, o mejor dicho, traspasando ese limítrofe de los signos, pues no hace sentido desde el punto de vista tradicional, en mi opinión. ¿Ok? Ahora bien, sí va a tener una repercusión en términos visuales. En términos visuales, si tenemos un planeta, digamos, Júpiter a 29 grados de Aries y el Sol a 2 grados de Tauro, pues según mi opinión, ese Júpiter no va a estar combusto, ese Júpiter no va a estar bajo los rayos, no puede estar Cassini, porque no es un grado ni de 7 minutos. Ese planeta no va a estar ni en combustión ni va a estar bajo los rayos. Ese planeta va a estar en Aries y ese Sol va a estar en Tauro. Y no va a haber ninguna conjunción, porque las conjunciones no pueden ocurrir entre los signos. Los signos antes y después no se ven. Un planeta está donde está. Aquí en este caso, pues Júpiter está en Aries y el Sol está en Tauro, según el ejemplo que acabo de dar. Como consecuencia, ese Júpiter no va a estar en combustión, no va a estar bajo los rayos, pero visualmente no se va a poder ver. Y eso sí tiene una repercusión. Y esa definición es lo que tenemos que empezar a definir, o mejor dicho, tenemos que empezar a redescubrir desde el punto de vista tradicional. Porque yo creo que sí va a tener una repercusión, pero no va a ser la combustión, no va a ser bajo los rayos, va a ser algo diferente. Va a ser algo oculto, va a ser algo confuso. Y sabe Dios si ya se describió en los escritos antiguos y aún no hemos encontrado una definición clara. Así que quiero dejar eso ahí. Ya hemos discutido básicamente todo lo que quería discutir y como verán, este es mi video definitorio de lo que va a ser la visibilidad de los planetas en la astrología tradicional. Lo que he dicho aquí es básicamente todo lo que es, así que si ustedes tienen un planeta combusto, tengan en mente lo que acabo de mencionar. Si lo tienen combusto bajo las categorías que mencioné, pues ese planeta pues hay que analizarlo, pero hay que analizarlo dentro de los otros factores de la carta y eventualmente yo voy a dar un taller largo de dignidad planetaria para la astrología tradicional que va a venir más adelante en esta serie de videos que estoy haciendo continuamente ahora. Así que nada chicos, cualquier duda, cualquier pregunta en confianza, aquí abajo está la dirección de mi página web, en confianza verifiquen
si quieren hablar respecto a sus definiciones, ¿verdad? Porque esta cuestión de los limítrofes, de los signos y las combustiones o bajo los rayos es una discusión interesante que realmente no tiene una explicación definitoria. Eso es lo que yo practico y eso es lo que yo creo. ¿Okay? Y como mencioné, a ese estado hay que darle un concepto diferente al de combustión o al de bajo los rayos o el de Cassini. Pues nada, chicos, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Y aquí, como siempre, Fernando Raúl, siempre a la orden. Fuerza, serenidad y sabiduría para todos. Cuídense.